Buenas. Hoy empezamos, después de nuestra entrevista con Víctor sobre el Kurdistán y sobre los pueblos kurdos, su historia, su destino, su ubicación y su vigencia y su actualidad, hoy empezamos nuestra primera pequeña miniserie del año 2020 y queremos agradecer de manera especial por su aporte a estos capítulos a Silvana Ospina Muñoz. Y son los 100 años de los años 20, de los locos años 20. Hace días les vengo contando que se acabó el siglo XX. Todavía mucha gente no se entera, todavía no se la creen. Pues hasta 1920, cuando estaba empezando la década de los 20 del siglo pasado, empezaron a creer que se acabó el siglo XIX. Se dieron por enterados que habían caído los imperios, que los cambios tecnológicos eran enormes, que la mentalidad había cambiado, que las mujeres empezaron a trabajar y a votar. Y no, eso está cambiando tanto que debió ser que se acabó el siglo. Y se demoraron más o menos eso, unos 20 años en creérsela que se había acabado el siglo XIX. Pues algo parecido nos pasa ahora porque la idea del siglo XX siguió como una impronta de interpretación del mundo durante estas primeras 2 décadas. Se acabó el siglo XX, de verdad, eso así, y vamos a recordar de 100 años atrás en un relato que va en sepia, en un relato que pasa del cine mudo al cine sonoro, en un relato que viene de la popularización de los radios y de los electrodomésticos y del Charleston y del jazz y del Art Deco y de una cantidad de cambios. Esto estéticamente nos va a llevar a unas formulaciones arquitectónicas maravillosas, nos va a llevar a la Bauhaus, nos va a llevar a una gran cantidad de nuevas propuestas de lo que serán las vanguardias artísticas que el resto del siglo perfeccionará, pero que se van a hacer creaciones en este momento. Esos años en donde empieza a surgir el jazz y el renacimiento de Harlem, es para situarnos en ese momento en el que recordamos toda esa estética, toda esa sonoridad, toda esa visión, todas esas faldas llenas de flecos, con pitilleras, con cloche, con sombreros acampanados, con maquillajes pesados, con músicas frenéticas y mujeres bailando Charleston y mujeres bailando y cantando jazz. Toda esa época de los años 20 que va a ser tan florecida, tan maravillosa, tan contradictoria, que ahí van a salir unas cosas fantásticas y otras monstruosas, y que pasando por un florecimiento económico importante, va a terminar en la Gran Depresión. O sea, es un tiempo lleno de profundas contradicciones. Entonces vamos a contar el cambio de mentalidad de siglo cuando llega la década de los 20 en todos los aspectos, porque esto va a ser la época de la creación de Irlanda, va a ser la época de la prohibición del alcohol, va a ser la época de Walt Disney, de la penicilina. En la literatura será la época de Ulises, será la época de la publicación del Ulises de Joyce, será la época de Virginia Woolf, del amante de Lady Chatterley, del renacimiento de Harlem, del manifiesto surrealista. Bueno, muchas cosas, por eso es una pequeña miniserie, porque no alcanzamos en un capítulo a contar toda la cantidad de transformaciones en la política, en la cultura, en la tecnología, en la vida cotidiana, en la mentalidad, en las ideas, en el automóvil y las carreteras, en todo lo que va a pasar. Entonces, para ponernos en sintonía con la época, para empezar a pensar un poco en ese tono sepia que veíamos en las imágenes, primero de cine mudo y luego las imágenes que van a empezar a sonorizarse, vamos a situarnos en una novela que es muy representativa de la época, tanto por el relato como por la estética. La novela, digamos, una novela que va a ser muy representativa es El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald.
siendo Scott Fitzgerald uno de los personajes, sí, que resulta icónico de esta época, y es esta historia de un hombre que mira a otro. Es esta historia que se publica en 1925, que se desarrolla en Nueva York y Long Island durante los años 20, como los años en que se elabora esta fastuosidad increíble, y también se habla como la era del jazz en la literatura estadounidense. Y es un narrador que es Nick Carraway, que empieza con el consejo de su padre de no criticar a los demás, y empieza a través de sus ojos a un hombre que le parece arquetípico de todo lo que tiene que pasar en la vida. Y a través de él conoceremos a Daisy, que va a ser el amor del Gran Gatsby, el amor frustrado del Gran Gatsby, y a todas esas historias entre fiestas fastuosas como de una especie de reivindicación de clase de un hombre que originalmente no tenía la posición para aspirar a esa mujer y se convirtió en un magnate para ser digno de ella, y va a hacer unas fiestas absolutamente fastuosas. Y Nick mira por entre los destellos, la luminosidad y todo el brillo de la vida de Jay Gatsby, un poco aspiracional y un poco mirando la paradoja de la tristeza de ese hombre en el fondo, todo lo que es la fastuosidad de los años 20. Y más adelante esto lo va a recrear Woody Allen de una manera increíble en una película que es una obra maestra que se llama Selig, de un hombre que podía transformarse en el entorno, que podía ser negro entre los negros, gordo entre los gordos, blanco entre los blancos, trompetista entre los trompetistas, y entonces se le ve retratado con todos los diferentes personajes de las épocas, y se le ve retratado al lado de Scott Fitzgerald, hecho un dandy maravilloso y emblemático de la época en una de las grandes fiestas que ofrecía, y así. Es un poco esto para entrarnos en el ambiente. Es la época del jazz y el blues. Es la época, ya en este momento estamos escuchando a Louis Armstrong, y ya en este momento estamos hablando de una cosa que en Nueva Orleans hoy por hoy se llama Preservation Hall. Es una manera de mantener las partituras originales del blues y del jazz de la época para que las generaciones futuras comprendan los contextos y la creación misma del blues. Eso, los salones donde se toca esta música actualmente en Nueva Orleans y donde se toca exactamente como se concibió, se llaman así Preservation Hall. Y eso también es toda una línea musical y una línea de producción para poder preservar pues se llama así, el corredor de la preservación, para preservar la memoria del origen del jazz y del blues. Y el jazz en esa época es una música escandalosa, se le considera una música frenética que enloquece a la gente. Inclusive hicieron cerrar un bar de jazz que quedaba cerca a un hospital de maternidad porque decía que los niños iban a nacer bajo una pésima influencia que podría llegar a perjudicar su buen desarrollo mental. Entonces cerraron uno de los clubes nocturnos. Otros decían que el jazz dañaba el sistema nervioso y que causaba atrofia en las células cerebrales. Se decía el jazz como hoy se dice el reggaetón, como en otra época se decía el tango. Siempre hay una música maldita en una época que en su evolución llega a convertirse en un género que define un tiempo y una época. Entonces en aquella época el jazz era el escándalo. O sea, el que andaba oyendo jazz estaba en el camino de la perdición con toda seguridad. Y meterse en los clubes nocturnos de jazz era ir a buscar la perdición de la vida. En plena segregación racial, era la música del jazz y toda su improvisación y toda su capacidad de generar una sonoridad increíble lo que estremecía este tiempo. Y estaba ese blues maravilloso que retrata la tragedia que viene de las grandes plantaciones y que se va a ir moviendo y que más adelante se va a electrificar y que va a llevar un dolor profundo, porque el blues lo que refleja es el sonido de la esclavitud. Recordemos que los pueblos que fueron esclavizados, traídos del África como esclavos al continente de América, van a procesar el dolor a través de la música y van a lograr que la música recicle de una manera mística lo que es un dolor infinito, porque los pueblos africanos están codificados musicalmente.
y al haberlos deprivado de todo, de su nombre, de su religión, de su cultura y de todos sus derechos, de lo único que no los podían privar era de la música. Por eso el blues, que empieza como un canto de hums en las plantaciones, porque llegaban y no tenían muchísimas lenguas, entonces para ponerse de acuerdo hacían el humming. Y era una manera de empezar a crear armonías y lenguajes conjuntos para generar el blues, que es de una tristeza profunda, pues tanto que blues significa tristeza. O sea, es azul cuando está solito, pero con la S significa tristeza. Entonces el blues empieza a sonar, el jazz empieza a sonar. Y esto va dando un toque melancólico y a la vez brillante de una época que se recordaba por la estridencia también y por la cantidad de transformaciones a todo nivel. Aquí todo va a cambiar en los años 20 y va a haber el gran fenómeno del renacimiento de Harlem, que es cuando empieza a nacer, a renacer toda la música de los residentes afroamericanos en Nueva York en los años 20, y esto va a influir a todo Manhattan. Va a ser un movimiento muy importante. Esto es uno de los movimientos más matrices, digámoslo así, de la música contemporánea de Occidente, es lo que va a pasar acá. Harlem limita al sur con la calle 96 y en esa senda de la vía del tren es donde emerge el túnel del bajo de Park Avenue. Y al lado del Parque Central, para el oeste de Moonside Heights, en la calle 125 es donde empieza el río Hudson. Y por ahí, por el río Hudson, va corriendo toda la música. Y el jazz y la literatura empiezan a resaltarse. La literatura, digamos, seguida del jazz, va a ser también otro de los grandes momentos. Pero el renacimiento de Harlem va a marcar un punto fundamental en toda la sonoridad del momento, porque es la banda sonora. O sea, la banda sonora de esta época es el renacimiento de Harlem, es el blues, es el jazz y al final de nuestro relato también es el charleston, porque el charleston es este ritmo desenfadado, libre, ese ritmo en que las mujeres bailaban con estos flecos y toda esta estética, lo que se llamaba el flapper. La flapper era una mujer completamente liberada que tenía un sombrero de forma acampanada, que tenía una pitillera, que tenía un traje de flecos. ¿Por qué necesitamos liberarnos tanto? ¿Por qué hay que enloquecerse? ¿Por qué hay que rumbear tanto? ¿Por qué hay que botarse por la ventana? Porque es que acaba de pasar la Primera Guerra Mundial. Y la gente quedó en una aburrida, porque hemos hablado muchas veces que la Primera Guerra Mundial fue un sinsentido, el primer suicidio de la razón. La primera vez que una cultura que se creía no solo hegemónica, sino única y por encima de todas las demás culturas, superior a todo, va a llevarse a sí misma a un nivel de degradación, de muerte y de sinsentido nunca antes visto por la historia moderna de la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial, donde una generación entera entre los 14 y los 40 años los hombres murieron en las trincheras sin ninguna razón válida. Entonces este sabor atragantado del absurdo y del horror necesita rumbearse, necesita bailarse. Después de las guerras viene la rumba, porque la gente ha estado muy expuesta a la muerte. Y ese es el espíritu de los años 20. Rumbiemos, mejor dicho, a rumbear, porque lo que acaba de pasar es demasiado terrible. Entonces es el contraste de todas esas discotecas y esas fiestas y esos tacones y el estilo garzonier, las mujeres vestidas con el flequillo que significaba que era una manera de imitar a los hombres en el pelo, las mujeres que se habían liberado del corset, porque Coco Chanel crea una moda para la mujer que trabaja. La mujer entra al mercado laboral por primera vez y fuma en público y desafía una cantidad de convenciones que en el siglo XIX y la era victoriana eran imposibles. ¿Por qué los tiempos empiezan a cambiar y los cambios para las mujeres van a ser absolutamente importantes? Primero, porque nos liberamos del corset. O sea, vuelven a ver una película para ver cómo se pone un corset, o intente ponerse esa vaina para que vea que con eso no se puede respirar. Por eso se desmayaban en el siglo XIX.
Las mujeres empezamos a entrar al mercado laboral y Coco Chanel entiende eso y crea unas líneas definidas y hermosas que permite que la mujer esté elegante en el espacio del trabajo. Entonces ahí hay una primera liberación. Aquí va a ocurrir una cosa que es absolutamente importante, el voto. El movimiento sufragista se estaba dando desde comienzos de siglo, pero en el caso de Inglaterra, o sea, del Imperio Británico en Nueva Zelanda, porque cuando hablamos de Inglaterra en esta época estamos hablando de la mitad del mundo, pues que era el Imperio Británico, es por el sacrificio, eso lo hemos contado antes, de las enfermeras en el frente de la Primera Guerra Mundial, que en compensación histórica se concede el voto a la mujer, cuando antes mujeres tuvieron que morir en circunstancias dramáticas simplemente por poder expresar el derecho de la mujer al voto. Es el movimiento sufragista, se recomienda de nuevo la película de las sufragistas. Es el momento en que la mujer entra a formar parte del espacio de lo social y de lo político poco a poco, y esto se refleja en el vestido, en la danza, en el desenfado, comparándola con las mujeres del siglo XIX, que estaban todas metidas dentro de unos andamiajes completamente estereotipados y tiesos, en donde tenían que seguir unos estrictos códigos, que es todo lo que Jane Austen denunciaba en sus novelas, las burcas de las costumbres, que no solamente son telas, sino son también costumbres que amarraban a la mujer. Eso es también el tiempo de los sufragistas, y aquí es donde empezamos a hablar de los cambios de pensamiento, porque el hecho de que la mujer entre a votar y a formar parte de la política, algo inconcebible en los tiempos anteriores, nos está hablando de un cambio de la época. Y esto se va a desarrollar en toda la estética. Y es en esa época, en ese momento de los cambios, en que, por un lado, D.H. Lawrence va a escribir una novela que se llamará El amante de Lady Chatterley, que es la historia de una mujer, de una lady, que tiene un esposo veterano de guerra y que se enamora de un guardabosques. La novela es un fresco de la revolución industrial Inglaterra, de la guerra de las costumbres. O sea, la novela está enmarcada en un contexto tan maravillosamente bien escrito que te da una narrativa de la Inglaterra de la época. Y esta mujer se enamora de un guardabosques en la época en que en la era victoriana el sexo solamente podía ser procreativo, pero el derecho al placer y el derecho al orgasmo no existía, y el derecho a una mujer a realizar un amor, siendo una mujer casada de un lord que además era veterano de guerra, eran todas las prohibiciones, y además un romance entre clases, porque ella era una lady y él era un guardabosques. Esto más prohibido no se podría. La novela se lanza en los años 20, más adelante la van a arrestar, a detener a ella la novela hasta los años 60, en que cuando le quiten la prohibición de obscenidad generará la revolución sexual en Inglaterra. Se escribe en los años 20. En los años 20 Virginia Woolf nos empieza a hablar de una habitación propia, la necesidad de la mujer de tener un mundo personal. Virginia Woolf nos empieza a hablar de las olas, de la señora Dalloway, nos empieza a hablar de un mundo que antes no se había pronunciado de la manera que ella la va a hacer. Jane Austen denunciaba su tiempo y prefiguraba una posibilidad de una mujer distinta, pero Virginia Woolf le da un lugar a esa búsqueda de Jane Austen en una habitación propia. Y mientras tanto se crea la República de Irlanda, y la República de Irlanda será el sueño largamente acariciado por los irlandeses, pues de siglos de matanzas, prohibiciones, exilios y hambrunas. Y en ese contexto se va a dar el renacimiento gaélico, el empoderamiento de los irlandeses de su propia historia, y ahí empezarán a surgir las grandes figuras. Y en 1922 se publica El Ulises de James Joyce y la historia de Leopoldo Bloom, un día en la vida de Leopoldo Bloom. Que es lo que va a dar paso a la novela moderna. Es ahí, en el Ulises, donde vamos a ver la intertextualidad, el movimiento de los tiempos, el movimiento de los espacios, el movimiento de la Irlanda, el catolicismo en Irlanda, el pensamiento del hombre, el pensamiento de las mujeres, la simultaneidad de relatos, los relatos y los metarrelatos, toda la complejidad literaria
que acompañará al siglo XX está ya retratada de una manera increíblemente premonitoria y genial en el Ulises. Difícil de leer ella, pues claro, eso sí toca con guía, pero ella es una novela que va a marcar la modernidad en la novela. Entonces, en la literatura esto es de dar alaridos. Inclusive, si nosotros vemos el mundo de 100 años de soledad, transcurre en los años 20 y todo lo que pasa, todas las sorpresas de Macondo cuando llega la radio, cuando llegan los árabes, la gran migración, cuando empieza a llegar todas las transformaciones, del momento en que Macondo va a cambiar tanto que toca madrugar para conocer el pueblo de tantos inventos que están llegando. Llega Melquiades, llegan los imanes, llega la radio, el cine, llega la cinematografía, y el pueblo de Macondo un día ve morir a un hombre y se mueren de la tristeza, y al otro día lo ven en otra película vestido de árabe y le empiezan a patear los asientos porque creen que se está burlando de ellos. Todo lo que está pasando en ese momento en la década de los 20 en el mundo es el tiempo histórico, digamos, de 100 años de soledad. Y es también el tiempo de Barranquilla. La puerta de oro de Colombia, y Barranquilla es la esquina del movimiento. Y por Barranquilla empieza a entrar todo, toda la influencia, la música, todo. Y la radio, como lo hemos contado en la historia de la radio ya, la radio entra por Barranquilla. Barranquilla en ese momento está en el pleno florecimiento. Y es el lugar más importante para nosotros, es Barranquilla, y se le rinde el honor histórico a Barranquilla en los años 20. Es en los años 20 cuando vamos a vivir la bonanza de la indemnización del Canal de Panamá y se consolida la cultura cafetera como una cultura que va a crear el imaginario colectivo de nosotros como país en una gran medida. La cultura del eje cafetero, porque es el tiempo de la cultura cafetera. Todo eso está sucediendo en los años 20. Nosotros vamos a empezar a conocer una modernidad en esa época, cuando están los ferrocarriles, cuando están esos ferrocarriles que hoy tanta falta nos hacen, que nos darían una cantidad de posibilidades de construcción de Estado Nacional, que ojalá lo entendiéramos 100 años después, porque eran muy importantes en ese momento y me hubieran dado una formulación de país muy distinta de haber existido, y podrían aún darla si lo pensamos de otra manera, pero todo eso está sucediendo en esa época. Entonces, es un tiempo en la literatura, y es un tiempo en los inventos, y es un tiempo en todo, que nos va a llevar a entender de otra manera el mundo. Entonces, desde el punto de vista artístico, cada uno de los lugares de los que estamos hablando va a tener una transformación profunda en este momento. El arte, surge el Art Deco, que eso nos va a determinar una gran cantidad de ciudades, y también de las que vamos a ver mucho en la arquitectura de Barranquilla también, y de muchos lugares. El Art Deco es una influencia que es un diseño de interiores, pero también es un diseño de arquitectura que uno lo ve en todos lados. Uno lo ve en Praga, uno lo ve en Bruselas, como una ciudad muy Art Deco, lo ve en Barcelona. Y es un diseño gráfico industrial de artes visuales que va en la moda, en la pintura, en el grabado, en la cinematografía. Dicen que si un edificio se parece a un barco es Art Deco, porque se van a inspirar precisamente en las ventanas, en las escotillas, en las ventanas, en todo lo que va a ser el barco. Y esto nos va a dar, viene desde la Exposición Universal de París de 1900, porque ahí es donde empiezan a entrar los grandes artistas como Grimal, como Grasset, como Lachelle, Maurice Dufresne, y empiezan a formar un colectivo de artes decorativos de la vanguardia. Y en 1925 se van a llamar a sí mismos los modernos. Y es cuando estamos hablando de esta modernidad del siglo, en ese momento en que se hace la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales en París. Y nos da, es el tiempo de París, y esto nos va a dar también la medida del Art Deco,
que hay muchos edificios que todavía tienen esa hermosa influencia y va a ser un punto, digamos, fundamental en la arquitectura y va a ser en el arte un punto que nos refleja el cambio de mentalidad, el surrealismo y el Dada. El manifiesto surrealista que va a escribir en 1924 André Breton, firmado por los grandes del surrealismo, es un intento de revertir la linealidad del pensamiento lógico, del pensamiento racional, porque la Primera Guerra Mundial va a generar un nivel de estupor, horror, absurdo, locura. Va a generar un malestar tan grande que nadie lo puede verbalizar, nadie lo puede analizar, nadie lo puede poner en palabras. Solo el arte tiene la capacidad simbólica de tramitar las emociones y poder demostrar y poder expresar lo que se atraganta en el corazón de una generación que vio los horrores de las trincheras de la Primera Guerra Mundial con los gases y las ratas y las enfermedades y la ceguera y los hombres mutilados con el síndrome de estrés postraumático de la guerra. Entonces, los surrealistas dicen, ahí es cuando empezamos a hablar del suicidio de la razón, tomando la influencia freudiana, que ya para este momento es una línea de pensamiento importantísima, Freud y Jung. Pero Freud es el que nos va a hablar del tánatos. O sea, Freud habla de muchas cosas, pero de la sexualidad, habla también del inconsciente, pero nos va a hablar de un elemento que es el tánatos. O sea, tenemos dos fuerzas, el eros y el tánatos. El tánatos como el impulso de muerte. Y lo que acaba de pasar en la Primera Guerra Mundial es un impulso tanático tan aterrador que es importante empezar a analizarlo. Y entonces en ese momento es cuando ellos dicen que el surrealismo es el encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre una mesa de disección, o sea, es la ruptura del pensamiento lógico y de aquí va a salir Magritte y de aquí va a salir Picasso y de aquí va a salir Dalí. Van a salir una gran cantidad de genios que nos van a trastocar el sentido de la realidad para mostrárnoslo en diferentes planos. Desde el cubismo también va a ser esta época, que va a ser el fauvismo. Todo esto, el arte nos está decodificando la realidad. El surrealismo nos está poniendo enfrente a nuestro absurdo y a nuestro tánatos. El Dada nos invita a volver a construir la civilización a partir del gran error que pudimos cometer al habernos llevado a todos a la muerte. Escenarios que no son lejanos a los tiempos en los que hoy vivimos 100 años después y sobre todo en pueblos como el nuestro que ha vivido continuamente el tánatos que se repite una y otra vez sin poderlo travitar ni en lo simbólico, ni en lo político, ni en lo cotidiano. El arte nos da una serie de lecciones sobre las vanguardias de los años 20 que después el resto del siglo lo que hará es perfeccionar, pero que ellos trajeron como una gran revelación de cómo se puede tramitar la emocionalidad frente al horror y el absurdo. Entonces eso también va a suceder y en la música está Stravinsky. Y en la música hay también una gran cantidad de movimientos en ese momento que también nos van a dar una nueva sonoridad. Entonces, eso está pasando en el arte, en algunas de las partes del arte, pero también en esa época algo nos va a desbordar la imaginación hasta la locura. Y es que en ese tiempo, y siguiendo todo el influjo del siglo XIX por la búsqueda y la recuperación de la antigüedad, va a existir un descubrimiento que va a marcar de ahí en adelante nuestra imaginación hasta nuestros días. El 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubre la entrada de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es la primera tumba intacta que se descubre con los sellos intactos. ¿Por qué con los sellos intactos? Porque las tumbas han sido saqueadas a lo largo de milenios. Entonces encontrar cómo era en realidad una tumba egipcia de estos pueblos que dedicaron su cultura a la inmortalidad y al viaje del más allá, después de que se han descubierto ya un siglo atrás
se han descifrado los jeroglíficos gracias a Champollion y a la piedra Rosetta. Todo lo que va a rodear este episodio, Lord Cavern, que es el que le va a pagar la expedición, además lo que va a hacer Howard Carter es de una lealtad increíble, porque cuando ve los sellos, le dice a Lord Cavern que finalmente lo encontró, porque esto ya parecía un loco. Ya le decían que Lord Cavern se había enloquecido dándole su fortuna a Howard Carter para que descubriera Pispirispis, y dice: no lo toque hasta que yo no llegue. Y el hombre no lo toca hasta que llegue Lord Cavern y puedan abrir realmente la tumba de Tutankamón y encuentren todo lo que va a encontrarse allá y puedan descifrar una gran cantidad de conocimiento sobre lo que era el mundo egipcio, y la egiptología se dispara. Y además, como todas las personas que están relacionadas con la expedición van a morir misteriosamente, y se fue la luz en el Cairo, y una cantidad de eventos empiezan a suceder después de la apertura de la tumba. Entonces empieza la leyenda, la maldición de la tumba de Tutankamón, porque todo el mundo que está metido en eso, desde la gente que cavó para encontrar los sellos en adelante, van a morir de extrañas maneras y extrañas enfermedades. Esto se lo cuento para que se engomen con eso. Por ahí se pueden engorilar, porque hay una cantidad de cosas y de casualidades y de eventos y de hechos que están ligados a la apertura de la tumba de Tutankamón, que por ahí se pueden divertir un montón. Esto va a marcar el imaginario colectivo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Hoy, cuando se ha abierto el Museo del Cairo, y todo esto, el nuevo Museo del Cairo, el grandote, el enorme, el maravilloso, el que contiene una buena parte de esa hermosa civilización, todo está expuesto de una manera increíble en el nuevo Museo del Cairo. Eso también fue una cosa que a la gente le voló la cabeza. Desde el punto de vista del cine, donde tantas cosas van a pasar, resulta que hay un personaje que tenía amigos imaginarios. Y ese personaje que tenía amigos imaginarios y que pintaba a sus compañeros en la Primera Guerra Mundial y que pintaba a todo el mundo, se inventó un conejo. Y ese conejo lo mostró y le tumbaron todos los derechos de ese conejo. Y de ese conejo harían Bugs Bunny, y él dijo: el próximo personaje que yo me invente me va a sacar de pobre y va a ser un personaje que realmente va a ser muy importante. Walt Disney se inventa Mickey Mouse. Y como está empezando el cine sonoro, porque son los tiempos del cantante de jazz, entonces si el cine habla, Mickey Mouse también hablará. Y Mickey Mouse va a acompañar a Walt Disney hasta el final de sus días. Cuentan que se encerraba horas a hablar con Mickey y luego decía: estuve hablando con Mickey y se me ocurrió que vamos a hacer un parque temático, o se me ocurrió que vamos a hacer una ciudad o un largometraje. Entonces este personaje va a crear un punto importantísimo en la animación, que sigue siendo 100 años después uno de los puntos de mayor desarrollo en la cultura contemporánea, y que en ese momento está brindándonos a través de Mickey y a través de Minnie. Como le tumbaron todos los derechos y él quedó tan aburrido, entonces se inventa un personaje que es el rico MacPato, que tiene una letra pequeñita en los contratos, que es donde lo estafan a uno. Entonces todo lo que va a pasar, él lo va a meter en sus personajes. Y el rico MacPato es este rico avaro que es capaz de engañar a los otros para ganarse un centavo. Entonces, en ese momento está Walt Disney. Bueno, en el cine se suspirará hasta la locura con Los ojos vidriosos de Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino va a ser la cosa más impresionante, porque va a producir el suspiro de las mujeres y va a ser, digamos, uno de los íconos del cine. El cine empieza a tener una gran importancia, porque además empiezan a surgir los medios de comunicación de masas. Y los medios de comunicación de masas van a ser tan sorprendentes y tan importantes en esa época como actualmente es la red. Haga de cuenta, todo lo que está pasando en el Internet va a pasar en ese momento en los medios de comunicación de las masas, porque los inventos que se han venido gestando durante la última época se popularizan ahí. Ya es el tiempo de los electrodomésticos, el tiempo de la radio, el tiempo de los automóviles, es el tiempo del cine. O sea, una gran cantidad de cosas que se han venido gestando empiezan a volverse cotidianas en los años 20, y los cambios tecnológicos empiezan a que la gente se pellizque y diga: se acabó el siglo XIX.
Ya no hay esas barbas así como las que veíamos de Rufino Cuervo en nuestra Constitución del 86, ni esas barbas como esos retratos en sepia que se ve de los tatarabuelos. No, la gente se corta las barbas, las mujeres se liberan, todo empieza a cambiar, toda la estética, porque cambia la época, porque cambia la mentalidad. Y es muy importante entender cuándo cambió un siglo para aguzarse, pellizcarse y situarse en el siglo en el que estamos. Y eso es lo que pasa en esa época. Entonces en el cine pasan cosas increíbles. Sergei Eisenstein, ruso, va a descubrir un elemento narrativo en el cine que él lo va a utilizar por primera vez, la masa. La masa como protagonista del relato, no solamente el individuo, porque son tiempos revolucionarios. El cine como un vehículo para narrar las revoluciones, y así el acorazado Potemkin y las escaleras de Odessa por donde baja ese cochecito van a inmortalizarse en la historia del cine. Y Eisenstein nos narra la masa como revolución, como contenido, como transformación, como dinamizador de la historia, porque es como se ve el cine desde la revolución bolchevique que se va a consolidar en el poder en los años 20, y su manera de narrarse va a ser a través del cine. También en esta época se crean los Óscares, 1929. También en esta época va a aparecer un personaje de dientes largos, el Nosferatu de Murnau, un hombre que nos produce miedo con la manera lasciva como mira la sangre del personaje, que se le derrama un poquito, una gotica, frente a sus ojos y lo vuelve loco, y que dicen que el mismo personaje se sentía vampiro, lo mismo que Bela Lugosi, lo haría más adelante. Y también es el tiempo de Metrópolis, que es esta de Fritz Lang, en donde hay un mundo que vive arriba con una cantidad de tecnología y abajo hay como un submundo oculto de, digamos, como de una especie de personajes de segunda categoría que nunca van a tener la posibilidad de acceder a ese mundo que ellos hacen posible a través de su trabajo en el mundo oculto, de las cosas no han cambiado tanto desde entonces. Y ahora hasta los parásitos nos hablan de ese tipo de personajes. Fritz Lang también va a ser toda una historia tecnológica que vamos a contar después. Entonces, en esa época el cine nos está diciendo muchas cosas y nos está abriendo la imaginación a muchas posibilidades visuales también. Va a ser la época en que empieza a trabajar Buñuel, que nos va a volar la cabeza con el surrealismo y lo que más adelante será El perro andaluz. Ahora, si bien el cine nos va a construir una narrativa de la revolución bolchevique y nos lo va a llevar de la manera de la masa a entender la interacción de las masas en las revoluciones y en la historia, en la Revolución Mexicana empieza el periodo narrativo. Y el periodo narrativo de la Revolución Mexicana va a ser el muralismo. Y es el momento en que Diego Rivera y Siqueiros van a hacer estos murales absolutamente maravillosos. La experiencia de pararse en el Palacio de Bellas Artes frente a un mural de Rivera es una cosa donde uno se puede quedar durante mucho tiempo en México mirándolo, porque es tal la multiplicidad de imágenes, la dimensionalidad de relato. Se narra el mestizaje, se narra el mundo indígena, se narra los campesinos, se narra la revolución, se narra la nueva mirada, se narra lo que José de Vasconcelos, que en ese momento será ministro de Cultura, de todo este México que está consolidando una revolución a través del PRI y que en ese momento es toda una esperanza de relato de transformación y que es una parte muy importante de lo que es hoy el orgullo y el nacionalismo mexicano, que es una de sus principales herramientas para sobrevivir con todo lo que les toca a ellos. Entonces resulta que ahí, en ese momento, José de Vasconcelos dice que los latinoamericanos somos una nueva raza, porque somos los mestizos, somos la mezcla de una gran cantidad de pueblos, de los pueblos indígenas, de los pueblos europeos, de los pueblos afros, y que la mezcla de todos estos pueblos, sobre todo el mundo del mestizaje indígena, con los pueblos europeos en México, y todo lo que significa un latinoamericano. O sea, nosotros somos una cosa completamente diferente a las demás culturas, somos distintos. A esa particularidad de nosotros como latinoamericanos,
José de Vasconcelos nos va a llamar la raza cósmica, la raza del futuro. Y esa raza cósmica va a estar pintada en los murales. Y poco después, en ese momento Frida está chiquita, pero espere que crezca un poquito para que ella nos narre también su propia vida. Diego es mayor que ella, por el tipo de ya era un maestro cuando ella era una peladita de colegio, pero después se van a encontrar en la vida y aquello va a ser una cosa increíble. Pero es el tiempo de las narrativas. ¿Qué pasa en los 20? Que las narrativas cambian. Cambian en el arte, en el cine, en la música, en la vida cotidiana, en los inventos. Y ese cambio de narrativas y ese cambio de historias y de relatos es como el llamado, el campanazo. Ha empezado un nuevo siglo y ha empezado una nueva época. Y hay que aguzar los sentidos y actualizar todas las posibilidades interpretativas de la realidad para ponerse a tono con la época que está empezando. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de estos espectros culturales, pero como esta es la primera, porque es que hay que hablar de muchas cosas. O sea, esto se va a caer, el imperio turco otomano, la prohibición del alcohol va a generar las mafias en Estados Unidos y el fenómeno de Al Capone y de Elliot Ness y de los Intocables. Y bueno, eso van a pasar un montón de cosas en los locos años 20 y esas huellas de lo que va a pasar ahí determinará la estética y la narrativa del resto del siglo XX, porque los demás añadirán, porque también es la época del Bauhaus, que eso nomás en sí mismo, y si fuera el único movimiento ya sería una ruptura suficientemente importante para construir una nueva narrativa totalmente distinta. Entonces así, con el Charleston, con los flecos, con el desenfado de este ritmo que va a surgir en Carolina del Sur, precisamente en el puerto de Charleston, y que se va a popularizar como una melodía en 1923, y que lo va a popularizar James P. Johnson como el Charleston como ritmo, con este desenfado, con estas faldas. Vamos a dejar el espíritu de una época que estamos comenzando a narrar. Y que después la vamos a ver en la política y en la tecnología, porque de aquí vamos a salir con el invento de la penicilina y tantas otras cosas más, que nos van a dar la afincada, la entrada, digamos, triunfal y narrativa en lo que va a ser el siglo XX. Y es a lo que los estamos invitando 100 años después, cuando están cambiando tanto las narrativas, cuando todo lo que nosotros conocemos parece estarse transformando, muriendo, mutando, cuando todos los lenguajes son distintos, cuando vivimos en la época del Internet, cuando enfrentamos el cambio climático, cuando estamos mirando tantas perspectivas que nos están abriendo un nuevo relato del mundo. 100 años después parece que se demoran 20 años los pueblos en entender que se acaban los siglos. Vamos a continuar por los años 20, mirando cómo se nos descubren nuevas visiones de lo que fue el comienzo de los años 20 y el fin oficial del siglo XIX, para que entendamos la dinámica de la historia, su estética, sus contenidos, sus revoluciones y sus diferentes miradas. Entonces, desde los espacios del cambio de siglo, del Charleston, del jazz, de la literatura, del art déco, de la moda, de los flecos, de todo lo que va a pasar aquí, del desenfado de un mundo que quiere olvidar una guerra mundial, del surrealismo que recuerda el horror apresado en el Tánatos, de aquellas fuerzas que la humanidad ni siquiera había visto o presenciado en el horror de lo que fue la guerra, y la idea de olvidarla, y la idea de vivir, y la idea de cambiar, y el art déco, y desde el manifiesto surrealista, y desde la moda, y de todas las transformaciones en el cine, y desde el hombre masa, desde este tremendo vampiro de Murnau, y todo lo que está pasando en el agitado mundo de los roaring. La palabra roar es como un rugido. Se le habla a los años 20 como los roaring 20s, los años que están rugiendo desde el rugido de los años 20 y los círculos de colores plateados que se mueven en las discotecas y el desenfado
de los bailes del Charleston y la improvisación del jazz y la melancolía del blues y todo lo que está pasando en esa escena transformadora de siglo en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.